Vale, pues bienvenidos nuevamente a la sala uno de la SIG, del encuentro de la SIG. Mi nombre es Iván Herrero, soy socio de la SIG y secretario, y tengo el gusto de presentar hoy a Jorge Humberto Ramos Santizo. Jorge es estudiante de la licenciatura en Historia impartida en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los últimos 3 años formó parte del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, y donde se dedicó a ubicar, revisar y transcribir paleográficamente documentos de archivo para investigadores titulares y para el desarrollo de investigaciones propias. Además, de forma independiente, asiste también en procesos investigativos de profesionales nacionales y extranjeros y recopilando como fuente primaria resguardada en el Archivo General de Centroamérica. Se ha desarrollado en el campo de la historia local y regional durante el periodo colonial, con interés específico en el corregimiento de Chimaltenango, ubicado en el Valle Central de Guatemala, y asimismo realiza también una investigación genealógica construida con fuentes de archivos físicos y digitales. Actualmente estructura su tesis de grado sobre la figura de Jorge Sipac, gobernador de indios que ejerció su autoridad durante las últimas 2 décadas de la dominación española en el pueblo de San Bernardino de Patzún. Cuenta con publicaciones en distintas revistas nacionales, las cuales versan sobre distintos temas, y asimismo ha participado también como coautor en una obra dedicada a la escritora guatemalteca Luz Méndez de la Vega. Ha divulgado además también sus investigaciones en diversos congresos, y la presentación que nos va a dar hoy se titula Un conquistador asturiano en Guatemala, biografía de Alonso de Loarca 1523-1581 y las fuentes para su estudio. Así que, Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Ahorita compartiré pantalla. ¿Me indican si se mira? Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia por la oportunidad de participar en este encuentro y poder divulgar los avances de mi trabajo que está en proceso, el cual lo he titulado Un conquistador asturiano en Guatemala, biografía de Alonso de Luarca, 1523-1581, y las fuentes para su estudio. Em, para entrar un poco en materia, en la conquista de Guatemala, que se inicia alrededor del año 1523 y 1524, participaron una gran cantidad de soldados españoles. La mayoría de estos conquistadores pues, son poco conocidos en la historiografía guatemalteca, pues apenas si figuran su nombre una o dos veces en las crónicas y relaciones de la época. Identificando esta necesidad, pues me di a la tarea de visibilizar a estos personajes, a estas personas que estuvieron aquí, empezaron una aventura, una nueva vida y pues, quedaron algunos registros de su paso aquí por Guatemala. Entonces, entonces, en ese contexto presento la biografía de Alonso Luarca, el cual fue un conquistador, presidente de Asturias, el cual participó con Pedro y Jorge de Alvarado en la conquista de los Chontales en el área de Oaxaca, eso es en lo que hoy es México, y varios reinos indígenas del actual Guatemala. ¿Cómo llegué a Alonso Luarca? Pues yo hace algunos años empecé la investigación genealógica de mi familia y pude encontrar que yo soy descendiente de Alonso Luarca. Entonces, ese es otro interés por el cual, entre todo ese gran mundo de conquistadores que estuvieron aquí de paso o que se radicaron en Guatemala, me decidí por estudiar a Alonso Luarca. En esta investigación exploro fuentes documentales tradicionales, que son las más utilizadas, como crónicas de la conquista, entre ellas la crónica de Bernal Díaz del Castillo y del capitán Fuentes y Guzmán. Y también otras fuentes de archivo, tal vez no tanto trabajadas en Guatemala, como lo son protocolos notariales y probanzas de méritos y probanzas de hidalguía.
nutridas también con algunos libros con información bibliográfica. Pues espero que esta investigación, a pesar que es corta, pues sea un aporte a la historiografía guatemalteca y que abra el interés de los académicos y de la población en general para el estudiar a estos personajes que de algún modo u otro están invisibilizados o están ocultos aún en la historia. La ponencia para estructurarla la he dividido en 3 partes. La primera es la vida de Alonso Luarca en España. La segunda es la vida de Alonso Luarca como soldado durante las campañas de conquista. Y la tercera parte es la vida como vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala. Bueno, Alonso, aquí vemos en pantalla pues, los ancestros de Alonso Luarca. Alonso nace en la provincia de Luarca, de ahí viene su apellido. Este pertenece al Consejo de Valdés en Asturias de Oviedo. No encontré exactamente la fecha, pero sabemos que por la documentación que fue cerca del cambio de siglo, a final del siglo XV o principios del siglo XVI. Tampoco pude encontrar la fecha exacta de su muerte, pero infiriendo por la documentación consultada que fue alrededor de 1581 o 1582, con lo cual podemos ver que tuvo una larga vida para la época. Su padre fue Juan de Santizo y su madre Aldonza Álvarez. Juan de Santizo fue originario del Consejo de Ciero, hijo de Juan del Fontín y Aldonza Álvarez de Gijón. Vivió su niñez en el Ciero, como dije, pero de muy joven migró con un tío a la provincia de Luarca, donde contrae nupcias con su esposa. El abuelo de Alonso de Luarca, Juan del Fontín, se casó con Aldonza Álvarez de Gijón. A su vez, él es hijo de Gonzalo García de Santizo. Estas dos personas, Juan y Gonzalo, fueron vecinos de Ciaro y moradores de la aldea de Santizo, que infiero que de ahí el apellido de estos. Como ya indiqué, Alonso de Luarca vive su niñez y juventud en la provincia de Luarca hasta la muerte de su padre. Tampoco se indica la fecha de la muerte de su padre, pero se infiere que fue a finales de la década de 1510 o a inicios de 1520. Cuando Alonso es heredado, deja Luarca para embarcarse a las Indias, que pues, tienen un par de décadas de haber sido descubiertas y están en proceso de conquista. Alonso se embarca en un puerto en Bayona de Galicia, hacia Andalucía, y de Andalucía realiza el viaje hacia las Indias. Ahora, bueno, esta información que he presentado la extraje casi toda de un documento que fue la probanza de hidalguía de Alonso de Luarca, realizada a mediados del siglo XVI. Estos documentos se resguardan en el Archivo General de Indias y fueron consultados desde el portal de archivos españoles Pares. Para realizar la probanza de hidalguía, Alonso de Luarca, desde la ciudad de Santiago, Guatemala, a través de un notario, da un poder para que en su nombre varias personas en Luarca puedan llevar esta probanza a cabo. Generalmente las personas que llevan esta probanza en su nombre son familiares, primos más que todo. Y se infiere por esto que tuvo una constante comunicación con familiares y personas en Luarca. No, sí fue una persona que mantuvo comunicación con de su origen. La primera parte de la probanza de hidalguía consta de un cuestionario de 6 preguntas y fueron entrevistados 8 testigos, todos vecinos del Consejo del Ciero, de donde eran su padre y sus abuelos. Y es del año de 1541. Una segunda parte o una segunda probanza, que todavía no lo he identificado bien, fue hecha en 1547, la cual consta de un cuestionario de 4 preguntas. Para esa segunda parte o segunda probanza, se realizó los cuestionarios fueron
fueron entrevistados 7 testigos en el vecinos de Ciero y 11 testigos en Luarca. En la imagen podemos ver unas páginas de los dos documentos. ¿Por qué son dos documentos? No están en el archivo el original de 1541 o 47. Los documentos que se encuentran son copias de 1577, que fue mandada a realizar por Francisco de Pereña, que es hijo de Alonso de Luarca, con la finalidad de pedir una merced de 1,000 pesos de rentas de indios, que es la que vemos aquí a mano en la imagen del lado izquierdo. La imagen del lado derecho es una copia del año 1594 y que fue utilizada por Hernando de Argueta, que también fue hijo de Alonso de Luarca, para pedir una merced de 2,000 pesos de rentas de indios y un regimiento en la ciudad de Santiago, de Guatemala. Dificultades para utilizar esta documentación, como vemos en la letra, que es la típica letra de la época, estilo procesal, y la tinta que traspasa la hoja. Este fue uno de los mayores problemas, ya que muchos trazos se pierden y no se distinguen si es de verdad el trazo de la letra o es un trazo que traspasó. Ahora, Alonso de Luarca y su vida como soldado. Para introducir un poco la conquista del Imperio Mexica, lo que ahora es el centro de México, se llevó a cabo entre los años 1519 y 1521, dirigida por Hernán Cortés. Cuando se termina estas campañas con la caída de Tenochtitlán y las ciudades aledañas, las campañas militares de conquista se dirigen hacia el norte y hacia el sur de lo que hoy es México, hacia el sur donde nos interesa, porque Alonso Luarca inicia su vida militar como soldado en las expediciones para la conquista de los Chontales, que es en el actual Oaxaca. Y en estas viaja con Pedro de Alvarado. No pude encontrar exactamente la fecha en que Alonso llega a la Nueva España o llega a América como tal, pero fue a finales de la década de 1510 o inicios de 1520. Luego de estar al mando de Pedro Alvarado en la conquista de los Chontales, sale nuevamente en una campaña ahí con Jorge de Alvarado y con Pedro de Alvarado para la conquista de los reinos de Guatemala entre los años 1523 y 1526. Se sabe que participó activamente en la conquista de Guatemala, como lo indican las probanzas, poniendo de su costa armas y caballos y pertrechos. Se sabe que estuvo específicamente en la conquista del Reino Mam, de lo que hoy es el departamento de Huehuetenango, al mando de una compañía de caballería, donde tuvo una destacada participación. Aparece mencionado en la crónica del capitán Antonio Fuentes y Guzmán, y hay varias menciones de él y sus hazañas. Luego fue capitán de una compañía durante el levantamiento de Chiquel de los reyes Sinacami Sequecul, que duró entre 1526 y 1530. Para este apartado, una de las fuentes más utilizadas fue la probanza de méritos y servicios de Alonso de Loarca, que este realiza en 1544. Al igual que las probanzas de hidalguías, no se cuenta con el documento original, sino con copias, las que mandaron a hacer sus hijos, una de 1577 y la otra de 1594. Esta probanza se estaba conformada por un interrogatorio que constaba de 13 preguntas y fueron entrevistados 7 testigos, todos vecinos de la ciudad y todos, al igual que Alonso de Luarca, conquistadores de la provincia de Guatemala. La probanza tenía como objetivo pedir un repartimiento de indios para Loarca. Él en su probanza expone que él ya tenía una encomienda, pero que estos indios no son suficientes para mantener su casa y a sus 10 hijos.
Otra fuente consultada fueron las crónicas, como la de Bernal Díaz del Castillo y principalmente el libro La Recordación Florida del capitán Antonio de Fuentes y Guzmán, que esta fue escrita a finales del siglo XVII. Si bien este libro no fue escrito por una persona que fue testigo directamente de la conquista, se sabe por investigaciones de algunos historiadores que Fuentes y Guzmán tuvo acceso a crónicas indígenas y documentos que hoy en día están perdidos, por lo que es una obra bastante confiable. Ahora, la vida de Alonso Luarca como vecino de la ciudad de Santiago. Una de las finalidades de los conquistadores que viajaban a las Indias era asentarse y vivir pues, de forma acomodada, cosa que en la península muy difícilmente hubieran conseguido. Los soldados aspiraban a ganar riqueza, elevar su estatus social y su prestigio. Para ello, uno de los primeros pasos era integrarse como vecino de una ciudad, ya que esto les daba una identidad y pertenencia a un grupo. Para el caso de Alonso de Luarca, en 1528, el cabildo de la ciudad de Santiago, Guatemala, lo recibe como vecino de la ciudad y se le asigna un solar. Este solar fue perdido por él ya que la segunda ciudad de Santiago, Guatemala, es destruida y es trasladada a la tercera asentamiento que más adelante fue destruido y donde actualmente está la ciudad de Antigua Guatemala. El siguiente paso para cualquier conquistador era hacer una familia. Para ello, Alonso Luarca contrae matrimonio con Ana de Argueta, también hija del conquistador, del conquistador Francisco Pereña y de Catalina de Argueta, con quien tuvo, en algunos documentos aparece que 9 y otros 10 hijos. No se sabe exactamente cuántos. Como podemos ver en pantalla, aquí pongo la familia de Alonso de Luarca. Por el tipo de documentación que se consultó para hacer este gráfico, solo pude identificar hijos varones y son los únicos que pongo acá, teniendo en cuenta que habrían dos o al menos dos hijas más, puedan ser tres. Ya que las hijas nunca las mencionan los documentos. La mayoría de los registros matrimoniales de los hijos de Alonso Luarca se llevan a cabo en la parroquia del Sagrario, que era la parroquia de la catedral de la ciudad de Santiago. Y este era el lugar donde se efectuaban las actividades religiosas de la élite de la ciudad. Esto nos da una pista de que Alonso de Luarca y su familia tenían prestigio y que se movían en la élite de Santiago. Prestigio que se fue perdiendo conforme pasaron las generaciones. Los nietos y bisnietos de Alonso de Luarca celebraban sus actividades religiosas en la parroquia de San Sebastián, que era una parroquia de menos prestigio. En esta parroquia se hacían sus actividades religiosas españoles, criollos, pues, descendientes de españoles, que estaban registrados en un libro y por aparte registrados mulatos, mestizos e indios como gente común. Otras generaciones más tarde, los descendientes de Loarca se desvinculan de la ciudad de Santiago y estos migran a sus haciendas en las áreas rurales, cercanas a los pueblos donde podían conseguir de una forma más fácil fuerza de trabajo y la manutención. Ya en sus haciendas, las actividades religiosas las llevaban a cabo en las iglesias de los poblados cercanos, ya fueran pueblos de indios como tales o pues villas de criollos. Un dato curioso que no sé si se dieron cuenta en el gráfico es que los hijos de Loarca primeramente no tienen el apellido de Alonso de Loarca y segundo, tienen apellidos distintos entre ellos. Por ejemplo, Cristóbal y Diego tienen el apellido Santizo, que era el apellido del padre de Alonso, Juan de Santizo. Hernando tiene el apellido de su madre, Ana de Argueta. Francisco tiene el apellido de su abuelo materno, Francisco de Pereña, el conquistador. Juan y Pedro tienen el apellido del abuelo paterno de Alonso de Luarca, Juan del Fontín. Y por último, Alonso tiene el apellido de la madre de Alonso de Luarca, al, al apellido Álvarez, la madre era Aldonza Álvarez. Yo investigué un poco y varios investigadores exponen que esto era muy común para la época
y que en cierta medida buscaba evocar el linaje familiar español. Ya en el quehacer de la investigación histórica y genealógica, esto es una complicación, y porque lo variable de los apellidos puede incurrir en errores. Incluso yo encontré que algunos de estos hijos les ponen el apellido que indico en el gráfico, o, o el apellido Santizo también, o incluso el apellido Loarca, que no era lo más común. Entonces, muchas veces puede dar a equivocaciones de que si era o no la misma persona en los documentos. Para el año de 1544, Alonso Luarca poseía una encomienda. No se pudo identificar el pueblo donde la tenía asignada, ni el beneficio, ni cuánto de renta le daba, solo que ésta le beneficiaba con cacao. Con este dato podemos saber que la encomienda era de algún pueblo cercano a la Boca Costa o la costa de Guatemala, porque son los lugares donde estaban las cacaoteras en la época. También tuvo una encomienda en Itzapa. Esta fue posterior, en un pueblo de indios en la jurisdicción del corregimiento del Valle, en lo que hoy es el departamento de Chimaltenango. Tampoco se pudo encontrar de cuánto era la renta de esta encomienda. Ah, no, esta sí, esta es de 500 tostones, perdón. La anterior es la que no. En la cual Alonso Luarca indica que no le alcanzaba para su sustento. Dentro de la lógica de la explotación indígena, Loarca se hace de tierras cercanas a Itzapa, cercana pues, a donde tenía asignada su encomienda, las cuales tenía para la década de 1560. Adquirir tierras cerca de los pueblos de las encomiendas de indios era algo común. Ya, como lo explica Severo Martínez Peláez en su libro La Patria del Criollo, era un mecanismo para poder controlar de mejor manera a los indios, para que pagaran el tributo y también para hacerse de fuerza de trabajo para las haciendas. Fuerza de trabajo que muchas veces era obligada, gratuita o a un costo menor o a un pago menor del habitual. Los hijos de Luarca siguieron esta lógica, ya que ellos siguieron acrecentando las haciendas en las cercanías. Se sabe que los hijos Cristóbal, Hernando y Alonso tenían tierras cercanas en las cercanías de las haciendas de Loarca en Itzapa, en los pueblos de Patzún, Patzicía y Tecpan. Todos ellos pues cercanos entre sí y pertenecientes al corregimiento del Valle, en lo que, como indiqué, hoy es el departamento de Chimaltenango. Y estos pueblos con una abundante población indígena. Las haciendas de Loarca y de sus hijos eran productoras de granos, y en las cuales eran para abastecer la ciudad de Santiago, debido a su relativa cercanía, que eran 2 o 3 leguas de distancia. Además, estaban muy cerca del paso del Camino Real, el cual iba de la ciudad de Santiago, Guatemala, hacia la región occidental de Guatemala y hacia la Nueva España. Y al estar cerca del Camino Real, pues era una facilidad para el transporte de los granos. También se sabe que Loarca tenía algunos negocios junto con sus hijos en la provincia de El Salvador, en San Miguel, pero no se logró identificar el tipo de negocios ni la magnitud de las rentas que éste les proporcionaba. Ya en la ciudad, Alonso de Loarca y su familia vivían en una casa consolar, la cual era de su propiedad, en el barrio de la Concepción. Como podemos ver en la imagen, en la presentación, está marcado con una flecha verde el cuadro número 79. Se sabe que el solar de Loarca quedaba entre la calle Concepción, entre el Callejón Concepción, la cuarta y la quinta calle, lo que nos da cabalmente el bloque 79, pero la ubicación exacta no la he podido ubicar. La ubicación exacta en ese cuadro, ya que la fuente indica de que tenía, pues, colindantes, que tenía vecinos, o sea, no todo el bloque le pertenecía. Para esta propiedad, para el año 1602, estaba en propiedad de su hijo Cristóbal, que era su hijo primogénito. Y fue prácticamente abandonada para mediados del siglo XVI, por lo que es vendida por uno de los herederos de Cristóbal. ¿Por qué dejan la propiedad, digamos,
en la ciudad de Santiago. Pues como indiqué antes, y lo voy a ahondar un poco más adelante, la familia, los descendientes de Loarca se van a mediados del siglo XVII, migran a sus haciendas en el interior, en las áreas rurales. También poseía otro solar con casa de paja en el barrio Santo Domingo, que si vemos aquí arribita por el bloque 75, 77 está el convento de Santo Domingo. Ese es el barrio de Santo Domingo, entonces podemos decir que en alguno de estos bloques podría estar esta propiedad, la cual la vende en el año 1569. Bueno, como hemos visto en esta pequeña exposición, Loarca logró privilegios por su participación en los procesos de conquista de Guatemala, como encomiendas y mercedes. Además, fue uno de los pocos conquistadores en alcanzar la hidalguía por ejecutoría. También participó como testigo en muchas probanzas de mérito de otros conquistadores, lo que refuerza el argumento de que fue una persona reconocida y de estatus. Pero, como lo explica la doctora Isabel Rodas en su obra, esto no fue suficiente para que Loarca perteneciera o se mantuviera en la élite económica y política de Santiago, Guatemala. Alonso Loarca logra un enlace matrimonial con una hija de un conquistador y logra que su hijo primogénito, Cristóbal de Santizo, tenga un enlace matrimonial con la hija de otro conquistador de bastante estatus en la sociedad de Santiago. Pero esto no fue suficiente. Alonso Loarca no fue uno de los grandes encomenderos ni terratenientes de la época, como podemos encontrar a otros personajes. Y ya que su encomienda apenas si le daba para sobrevivir, como lo indica la fuente. Tampoco se encontró que hubiese pertenecido al ayuntamiento o a una cofradía o que tuviera un cargo en el gobierno colonial, que esto hubiera sugerido que tuvo algún tipo que tenía relaciones fuertes con la élite. Bueno, y sobre las fuentes que utilicé para este apartado, se utilizaron en su mayor medida protocolos notariales, los cuales para el caso de Guatemala están custodiados en el Archivo General de Centroamérica, institución que guarda documentación que data desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Los protocolos notariales encontramos documentos como poderes, títulos, compraventa, que fue en su mayoría lo que utilicé para esta investigación. Hay testamentos también, pero no el de Loarca, sino el de sus descendientes. También consulté bibliografía, dos en especial. Una es el libro de Españoles Saladinos, Cambio Social y Relaciones de Parentesco en el Altiplano Central Colonial Guatemalteco, de la doctora Isabel Rodas Núñez. Ella es guatemalteca. Y el libro Los Hidalgos de Guatemala, de Pilar Sánchez de Ochoa. Ella, si no estoy mal, es de España. Bueno, esta es entonces lo que llevo de mi investigación. Como le digo, es una investigación en proceso. Estoy todavía terminando de revisar fuente y espero más adelante poder representar mayores resultados. Nuevamente, muchas gracias por su atención y muchas gracias a la Sociedad Iberoamericana por el espacio. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Un trabajo, al menos desde mi punto de vista, muy bueno, bien documentado. Bueno, ya nos has dicho que has consultado gran cantidad de fuentes y hemos visto también que muchas de ellas no son de fácil de lectura, porque bueno, hay veces que leer procesal es bastante complicado. Yo Sí. por lo menos no se me da muy bien. Nada, simplemente antes de pasar al turno de preguntas, quería colarme y preguntarte yo un par de cosas. Sí, Eh, Nos comentabas que, bueno, Alonso de Luarca nace en Luarca y luego se embarca en Bayona de Galicia, hacia Andalucía y de allí a Indias. ujú. ¿Se sabe algo de este? Porque me llama la atención el paso intermedio por Andalucía. ¿Se sabe algo del porqué de este paso o se sabe algo de la estancia de Alonso de Luarca allí? No, no, realmente es un dato que lo tengo por seguir explorándolo.
ya que lo mencionan una o dos veces en la documentación, más que todo en la Provenza Hidalguía. Los entrevistados mencionan que la mayoría solo menciona, y sabemos que vive en las Indias de la Mar Océano, pero dos de ellos sí mencionan este recorrido, y a mí se me hizo muy curioso que sean tan puntuales, cabalmente como dices tú, en decir de dónde a dónde viaja. Y sí, tengo pendiente, digamos, ver la ruta. Yo inmediatamente cuando lo leí, fui al mapa de España porque me declaro que no conozco mucho la geografía de España, ¿verdad? Y los lugares, para confirmarlo, ¿verdad? Y dije, bueno, puede ser que sí, que sí lo haya podido hacer así. Pero no sé si era una ruta comercial, si era una ruta muy usada, no lo sé. Te soy sincero, no lo sé. Lo tengo que investigar más. Y gracias por tu pregunta, porque eso significa que es un dato, que es un buen dato, que es un dato que puede aportar. No, me llamaba la atención, simplemente era curiosidad. No sé si alguien del chat tiene alguna pregunta. De momento nada, hay un mensaje que dice menudo trabajo de investigación. Sí, la verdad que me apasiona mucho la transcripción, la paleografía, y debido a mi paso por el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia y mi trabajo actual, que pues, realizo eh, digitalización de documentos y transcripción, entonces me he metido de lleno a eso, y ahí con la ayuda de otros investigadores hemos podido entrarle a este documento que pues que a pesar de que no sean los originales, están pues bastante dificultad con la letra, como decía, y con la tinta, que es para mí es el mayor problema, la tinta. Realmente la letra, pues solo uno va encontrando la primera, digamos, la forma, y casi siempre se repiten las mismas abreviaturas, las mismas ligaduras, los mismos nexos. El problema es la tinta, porque rompe el esquema de la letra, agrega nexos donde no hay, ¿verdad? Porque uno piensa que es un nexo y no lo es. Entonces, y sí, o sea, he tratado de documentar bastante, todo con fuente primaria la mayor parte, y confirmar, digamos, algunas de la fuente bibliográfica, ¿verdad? He tratado de confirmarla, pues ya que aquí tengo el archivo de General de Centroamérica a la mano, pues, puedo confirmar ese tipo de documentación, y la ventaja de pares, que ya no tengo que viajar al archivo, ¿verdad? De Sevilla, al archivo de Indias, perdón, para consultarlo. Pares ha sido una herramienta ahorita en pandemia fabulosa para mí, y creo que para la mayoría de investigadores. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, al final yo creo que todos hemos sacado documentos de pares que nos han ahorrado más de un viaje. Sí, sí, sí. Pregunta Teresa en el chat si era normal poner a cada hijo un apellido para que se vea el origen español. Pues yo encontré que era común, no siempre se hizo, y esa era la explicación que daban, que era como para dar a entender de los orígenes españoles, ya que recordemos que por lo menos en Guatemala, pienso que pues, en otros lugares de América los conquistadores y sus descendientes tenían la misma idea, era no perder el vínculo con la península. De una forma u otra, el estatus y la posición social tenían que tener ese vínculo, y por eso creo que muchos buscaban esos títulos de hidalguía, esas pujanzas de méritos, no solo para obtener mercedes, sino para el estatus. Entonces, yo creo que de ahí viene esto de los apellidos. Yo lo he visto en varios conquistadores, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros conquistadores que les ponen incluso sus apellidos a sus hijos. Lo que sí he visto que sus descendientes también juegan, incluso tienen 6 apellidos, se ponen los 2 apellidos de los padres, o los 2 de los abuelos, y los 2 de los abuelos paternos y maternos. Es una variabilidad de apellidos eh, bastante compleja, y que en su momento dificulta un poco el abordaje de los nombres para hacer genealogía, porque uno en verdad no sabe si la persona es o no es, o deja cierta duda razonable, ¿verdad? Entonces, pero
sé que se hizo, pero no sé si era lo común. O sea, hasta el momento, en verdad, no sé si era lo común para la época. Ujú. Vale. Tiene la mano levantada Mariano y luego Juanjo. Sí, muchas gracias Jorge por esta presentación. Eh, yo quería preguntar, porque con esto que habéis mencionado, ¿no? El viaje a Bayona primero y de Bayona a Andalucía, me imagino que sería Sevilla, que es donde solían en esta época, ¿no? Partir las armadas. Y muchas Ok. veces estas armadas se organizaban en base a un adelantado, alguien que tenía alguna prebenda, digamos, superior Ujú. en en esa expedición, ¿no? ¿Se sabe con quién pasó, en qué armada pasó este Loarca o no conocemos ese dato aún? No, yo busqué los libros de pasajeros hacia la nueva, hacia América, lo que es América. Pero se corta la información ahí por 1517, 1518 y se reanuda hasta 1524, si no estoy mal. No recuerdo bien pero cabalmente los años que debería estar el embarque de Alonso Luarca no está. Y los documentos de Provenças no mencionan pues que se haya incorporado cabalmente algún adelantado hasta ya con Pedro Alvarado en las expediciones militares. Entonces realmente esa laguna, sí tengo esa laguna del embarque. No he encontrado, pues me hace falta investigar más en fuente española, porque he estado investigando más en fuentes aquí del Archivo General de Centroamérica y lo que he encontrado en pares. Pero sí, eso sí me hace falta por profundizar. Estupendo. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, Muy buena tu presentación. gracias, gracias. Y ahora Juanjo Cortés. Sí, gracias. Enhorabuena, Jorge, por el trabajo realizado. Quería apuntar dos cuestiones. Una, Mariano ya ha avanzado un poco el paso probablemente por Sevilla, yo también lo apunto como hipótesis, pero bastante fundada porque de hecho tenían la obligación de pasar todo el mundo que viajaba, ya fuera de una manera u otra, todo el mundo tenía que pasar por Sevilla. Además, no podía ir cualquier persona, tenían que tener una cierta pureza de sangre, con Ujú, lo cual se tenía que probar ante la casa de contratación y ante los tribunales. Por lo tanto, de ahí también todo lo que has comentado después de demostrar la hidalguía etcétera, ¿no? Y ujú, por otro lado, en cuanto a la variedad de apellidos, o sí, de apellidos ya, porque se fijan en cuanto a la variedad en los hijos varones que has encontrado, porque seguramente también tendría ujú. alguna Sí. fémina, alguna hembra, pero de hecho, todavía viene siendo una tradición medieval. En la Edad Media encontramos Ujú, muchísimo esta costumbre, que no se fijan los apellidos solamente por la herencia paterna, sino por ser el apellido del padre, sino que más tardíamente, sobre todo, tiene una relación muy directa donde se ubica su patrimonio. ok. El patrimonio va ligado también al apellido y en muchos casos que el apellido tiene un origen, estoy hablando sobre todo de la Edad Media, pero seguramente esta costumbre o este uso que has podido tú documentar posiblemente tenga una culturación, una tradición de origen medieval, el hispano, en el cual nos encontramos que el uso de la fijación del apellido por el lugar donde se encuentra el patrimonio o la herencia que se recibe, que no siempre es la paterna, también puede ser la materna o la de los abuelos, como tú Ujú, has apuntado. Siempre era un ok, apunte de hipótesis de justificar ujú. este hecho. Excelente, muchas gracias muchas gracias a ustedes por los comentarios. Me ayuda bastante porque, como les digo, pues todavía no me he metido a buscar tanta información en España pues desconozco alguna de estas cosas. Esto me da pues nuevas pistas para ir buscando. Y algo que se me olvidó comentar es que, como bien indiqué en la presentación, yo pues desciendo de Alonso de Luarca, pero resulta que Alonso de Luarca tuvo una descendencia bastante grande en Guatemala. Eh, el apellido Santizo en Guatemala, si ves, no es un apellido común,
no, como López o Hernández, que son de los apellidos que más hay. Para la región del centro de Guatemala, de este departamento de Chimaltenango, Santizo es un apellido muy común. En los pueblos de San Bernardino Patzú, en los pueblos de Patzicía, Santizo es de lo que más hay. Incluso los otros apellidos, Álvarez y Argueta, también son muy comunes en esa región. Incluso hace poco hice un trabajo colaborativo para una comunidad, que la comunidad se llama Lo de Argueta. Y pues investigando cabalmente es porque fue una de las primeras encomiendas de un descendiente del Loarca de apellido Argueta, en este lugar de cerca de Chimaltenango. Entonces, el apellido, los descendientes de Santizo, de este Alonso Loarca, tienen todavía mucha presencia en Guatemala. Pues aquí yo soy uno de ellos, pero los apellidos de él también son muy comunes en la región y se han difundido pues ahora por pueblos y departamentos aledaños, incluso pues con las migraciones del siglo XX a la ciudad de Guatemala. Y solo quería terminar de apuntar ese dato que se me olvidó decirle en una presentación. Vale, estupendo. Si no hay ninguna pregunta más en el chat. Vale, pues nada, cerramos aquí la charla. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Ahora tenemos las dos últimas presentaciones del día. En esta misma sala tendremos la presentación de Cristian Cofré, que mi apellido se escribe con Z, la fonética y la escritura en los apellidos. Y en la sala número 2 tendremos la de Magdalena Corradine, Los Carreño, desde la Fundación de Caracas hasta el norte de Boyacá. De nuevo, muchas gracias a todos.